Hola amigos de Contexto. Señores, tenemos un tiempo largo ya en nuestro país discutiendo la modificación del Código Laboral, todas las condiciones de trabajo de los trabajadores dominicanos y todas las relaciones entre los empresarios y el trabajo y los trabajadores. Se dice que en nuestro país hay mucha informalidad y los empresarios dicen que, bueno, influyen todas las condiciones que tiene que darle la empresa al trabajador para esta informalidad, mientras que los trabajadores dicen que tienen que mantener sus condiciones ganadas, como por ejemplo la cesantía, que es un punto neurálgico en esta negociación, y que por supuesto el sueldo mínimo en la República Dominicana, o vamos a decir los sueldos mínimos, porque son varios, pues 14. están, bueno, depende, la construcción, en el sector agropecuario, las microempresas, las empresas grandes, de manera que esto se está estudiando y el sueldo mínimo es una realidad que no llega a la canasta básica dominicana calculada por el Banco Central. De manera que ha habido tranques en estas negociaciones con los tres sectores, vamos a decir, que están inmiscuidos en la negociación, que son por supuesto los trabajadores representados por las centrales sindicales, el gobierno, que vamos a decir es el que media, y los empresarios. Los empresarios también han tratado el tema de las demandas ilegales que hacen algunos trabajadores que dicen que han trabajado en una empresa y no es verdad, y en lo que se averigua el caso pues pasan meses y hay que estar yendo a juicio y todo lo demás. Los trabajadores por su parte dicen que exigen un 30% del aumento del sueldo mínimo o que los empresarios pongan sobre la mesa qué quieren ofrecer, pero los empresarios, hasta donde tengo entendido, no han dicho, bueno, una propuesta específica. En este día hemos invitado a Antonio Siriaco, vicedecano de la Escuela de Economía de la UAS, de la facultad, quien es una persona siempre al día en estos temas económicos y sociales, y además también que asiste a las reuniones por el Copardón. ¿Has asistido, Siriaco? No, Buenos días. No, por Copardón no. Por Copardón no, sino tú como analista económico, correcto, de la UAS. Correcto. Bueno, tanto en defensa de las centrales sindicales como también de los empresarios, o simplemente independiente. Independiente, correcto. Yo creo que una de las preguntas para iniciar este conversatorio hoy debe ser básicamente cuáles son las razones más importantes para modificar este código laboral ya antiguo en nuestro país, y esto cómo va caminando respecto a las discusiones del aumento del sueldo mínimo que tanto ha sido reclamado en nuestro país y que se revisa cada cierto tiempo, cada 2 años o según se acuerde en las negociaciones. Bien, muchas gracias Mónica, a Julio por su invitación. Mira, yo creo que el tema del Código Laboral es un tema interesantísimo y hay posiciones que yo creo que no son quizás las más adecuadas. El caso, por ejemplo, de la cesantía. Cuando tú analizas a través de la encuesta nacional de fuerza de trabajo, históricamente la tasa de cesantía tú encuentras que no pasa entre un 4 y un 5%. O sea, sobre la base del salario, un porcentaje sobre la base del salario base. Entonces ya eso es un elemento importante en términos fácticos, en términos de los hechos, donde uno tiene que partir. Los empresarios hablan de que se acumula, hay todo un pasivo laboral, de que ese pasivo laboral en muchos casos impide la creación de empleo, hace que el coste, por ejemplo, de despido sea muy alto. Entonces lo que están buscando es una mayor flexibilización. Cuando tú analizas los países donde no hay cesantía, supongamos, los casos de disputa en los tribunales son mucho mayores que en los países donde hay cesantía. Entonces, eso es interesante porque tú al final tú dices, bueno, yo quiero crear más empleo, yo quiero que el empleo sea de más calidad, menos informalidad, pero tú analizas la economía dominicana a partir del año 1992, después que se hizo la reforma al Código Laboral. Y ha sido la economía que no solamente ha crecido mucho, más que muchos países de América Latina, sino también que ha generado muchos empleos. Entonces uno se pregunta cuál es el problema.
porque tú analizas cualquier país y flexibiliza el mercado de trabajo como una manera de crear empleo, de que las inversiones sean mucho más, menos costosas, más atractivas. Sin embargo, en la República Dominicana eso no ha tenido que ocurrir para que crezca mucho, para que genere mucho empleo. Entonces yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado. Todo lo contrario, yo lo que entiendo que el problema de la cesantía le ha permitido tener una estabilidad importante en la República Dominicana en términos de coexistir y de tener un diálogo permanente, por ejemplo, con un sector trabajador, que quizás no ha ocurrido en otros países. Entonces yo creo que eso tiene un valor incluso, es un intangible. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Otro elemento que se discute pero, antes de continuar ese tema, claro, yo creo que sería importante para la teleaudiencia, claro, explicar qué es lo que plantea el empresariado, sí, ahora a través de la Confederación Patronal, del, claro, CONEP o de la Asociación de Industria, y cuál es la posición de las centrales sindicales que están, diríamos, tajantemente negadas a que se toque ese tema. Tú dices, has afirmado, el argumento para eliminar o modificar... Modificación, porque es una propuesta de, sí, modificación. Sí, pero es quitarse el pasivo laboral de arriba y que lo asuma un instituto que se crearía, claro, 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 a partir del Instituto de Seguro Social, claro, llamado Instituto de Riesgos Laborales, así mismo, o algo, sí, así, sí, que asuma la cesantía, claro, claro, pero sin un aporte adicional. Claro, claro, claro. Porque si tú me dices, no, eso en lugar de ser asumido por el empresario individual, cada empresario va a aportar el 0.5 o el 0.25 sí, de su nómina, y el trabajador adicional para este fondo que colectivamente asuma eso. Eso podría verse, pero quitárselo de arriba e imputárselo a un fondo que existe de riesgos laborales, como el ARL, eso realmente... O sea que el dinero de esa cesantía saldría de lo que ya hay acumulado en riesgos laborales, en detrimento de ese fondo para los riesgos laborales. Por ejemplo, yo me enteré, algo que yo no sabía, que los trabajadores, los bomberos no tienen no están cubiertos por los riesgos laborales. Wow, pero lo más importante. Óyeme, los bomberos, los trabajadores de aseo urbano, la basura, no están cubiertos. En la actualidad. En la actualidad. Sí. La policía, que hasta hace muy poco comenzó a ser cubierta por riesgos laborales. ¿Y por qué no está? ¿Cuáles son entonces las reglas para que cubra a un trabajador riesgos laborales? No hay ninguna regla. Pero entonces, ¿cuáles sí están cubiertos y cuáles no? Todos deberían de estar cubiertos por la ley 8701 de la Seguridad Social. ¿Y entonces? Entonces, parece que tú sabes que esa ley todavía, a partir de su evacuación, todavía es una ley que se ha aplicado, como dicen, a medias. Pero lo que dice Julio es cierto, por ejemplo. No solamente se quiere hacer uso de esos fondos que están allí, que son fondos cuantiosísimos, pero además... Yo leí 40. Pero además ellos incorporan una modificación adicional que es el monto de la cesantía que se le va a pagar. Que se va a reducir. O sea, se reduce, porque y ahí es que viene el problema. Hasta un máximo de 10 salarios mínimos. Sí, o sea, sobre la base hasta ahora del salario mínimo en el sector donde tú estés. Sí. Porque si tú estás en el sector hotelero, es un salario mínimo, porque son 14 salarios mínimos que hay. Entonces, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, hay gente que no va a recibir prácticamente nada. Vamos a organizarnos. La cesantía actualmente ocupa todo el tiempo. Si yo tengo 10 años trabajando en una empresa, hay que calculármela. Ahora se calcula 23 de 1 a 5 años, claro. 21 días por año. Por año. Okay. Por año, sí. Por año. Así. De 5 a 10, 30. 30, sí. De 10 a tanto, entonces van subiendo por año. Por año.
Por año. Entonces es en la medida que tú acumulas más años, más derechos de cesantía tienes. Y mientras el salario es más alto, también claro, va a recibir más. Y no tiene limitación en cuanto al monto. Y entonces ahora va a ser en base al salario mínimo. No va a ser. Se está proponiendo los empresarios. Sí, proponen ellos que no pase del monto de 10 salarios mínimos. Tú puedes tener el salario de $1 millón de pesos. Exacto. Pero en ese sector donde tú estás, supongamos que tú estás en el sector público. Pues esto también claro, 10.000 pesos. Sí, porque el sector público, las instituciones descentralizadas cancelan y pagan prestaciones laborales. Ya no. Sí, algunas sí. Por ejemplo, la CDE lo hace, el Banco Central lo hace. Entonces, ya eso es una especie de una limitación a un derecho, vamos a decir, que se adquirió en un momento determinado. Y los trabajadores, generalmente ese es el argumento que dicen. Dicen, mira, eso no puede ser. Ahora, ¿qué yo creo? Por ejemplo, el gobierno ha venido, y yo creo que eso es correcto, por la vía correcta, tratando de cerrar el ciclo de la disminución de la informalidad. Sí. Te adelantó, dice, bueno, en los próximos meses va a haber un régimen simplificado de tributación, donde ese régimen simplificado de tributación le va a limitar, te va a quitar el anticipo y el 1% de los activos. Perfecto. Recientemente sale la ley 68-19, donde ya no va a haber un capital mínimo social para tú establecer una empresa, que eran 100.000 pesos. Sí. Eso está bien, porque eso es muy claro. Entonces yo digo, si tú te estás concentrando en aquellas empresas que son micro y pequeñas, que tienen ventas o activos que no pasan de 8 millones y con trabajadores de 10 a 15 millones. Sí. Bueno, ahí a esas empresas tú le puedes dar un crédito fiscal por pago de cesantía. ¿Está entendiendo? Sí. Y eso puede ser una solución, porque ¿cuáles son las empresas aquí? Entonces, ahí sí saldría de este monto que ellos ahí se pagaría igual. Ahí lo paga el Estado. Lo paga el Estado. Claro. Ahí es un crédito fiscal. Es un crédito fiscal. Pero solamente a las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque es el 90% del tejido empresarial. ¿Y es un crédito fiscal que se devolvería cuándo? Cuando comiencen a producir. Ya eso es un proceso de negociación. Al final del periodo fiscal, cuando van, si ha cancelado o si ha pagado prestaciones laborales, entonces ahí le pueden dar un crédito fiscal. Sí. Y eso solamente va dirigido a ese segmento. Y tú cierras el círculo de motivar e incentivar a que las empresas, no solamente a nivel fiscal, sino también a nivel laboral, tengan un incentivo para crecer. Sí. Que yo creo que esa es desde mi punto de vista, que lo he planteado incluso en un artículo que va a salir recientemente, puede ser una solución. Tú no le vas a quitar a nadie la cesantía. Ahora, las empresas grandes que sí tienen capacidad de acumulación, pueden, el impacto en términos del flujo de caja no es lo mismo para una pequeña empresa de 10 o 15 personas. Entonces yo creo que por ahí debe ir la solución. El Estado tiene que jugar un papel importante. En Alemania, por ejemplo, incluso en un gobierno socialdemócrata, cuando Schröder, en el 2010, la famosa reforma Hartz del ministro de Trabajo, ¿qué hicieron? Crear un mini yacht. Sencillamente, oye bien, estoy hablando de algo que fue una flexibilización brutal que hicieron del mercado de trabajo. Porque le dijeron a los empresarios, tú creas empleo, el primer empleo, y yo asumo todos los costos, seguridad social. Y entonces, eso coincidió posteriormente con que en medio de una crisis, de la crisis financiera internacional, bueno, la tasa de desempleo de Alemania fue prácticamente ¿Durante qué tiempo mantuvieron esta medida? No, todavía eso está. Entonces, tú encontrabas que los españoles se iban a trabajar, los griegos se iban a trabajar, los italianos se iban a trabajar, bueno, porque encontraron muchos empleos, porque había un mercado flexible en ese sentido. Pero el Estado asumió un componente importante de los costos, por ejemplo, de despido, de los costos de la seguridad social. El Estado no puede sencillamente dejar al margen en estas negociaciones a los trabajadores y a los pequeños empresarios, porque no van a llegar a ningún acuerdo. No es verdad. El Estado tiene que asumir un coste. Pero ven acá, tú te pones a observar. Aquí, ¿ese costo tú crees que se paga con la formalización? Claro, eso se ve en gasto tributario, porque eso es lo que hacen con la zona franca. La zona franca te dice, mira, yo te doy aquí todas las facilidades y tú me creas empleo y tú me generas divisa.
Esa es la lógica que hay. Lo que pasa es que es una lógica que no solamente está a nivel local, sino está a nivel internacional. Entonces, tú no puedes quitarle eso porque te dicen, mira, yo me voy para Honduras o me voy para Nicaragua. Entonces, tú partes de esa lógica a nivel interno de tal manera que tú puedas generar una estabilidad y además tú puedas impulsar la formalidad de muchas empresas que están informales. Vámonos a la pausa y continuamos con este tema. Bien, amigos, continuamos este programa con Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre una serie de tópicos que inicialmente comenzamos con el tema de la reforma laboral y el tema de la cesantía que tanto se está discutiendo últimamente en el país, que no es un tema reciente. No. Vale decir que hace años que el empresariado está planteando que una de las medidas para mejorar la competitividad de la economía dominicana es eliminar esos altos costos, supuestamente esos altos costos no salariales y la supuesta rigidez del mercado de trabajo dominicano. Y ellos han dicho también, Julio, que ellos esperaban que se eliminara la cesantía a raíz de que se paga pues a las AFP este porcentaje, pero eso dicen ellos. Pero eso no tiene nada que ver. Sí. Es decir, lo que tú le pagas en fondo de pensiones no es un seguro de desempleo. No es un seguro de desempleo. Tiene nada que ver. Claro. Ni tiene que ver nada. Esto tiene que ver con el despido. Vamos a decir, el derecho al despido que hay en una economía de mercado como la dominicana. Si un empleador, algunos son más flexibles en algunos países, otros son mucho más rígidos, claro, que para tú despedir un empleado tiene que hacer malabares, porque los derechos de los empleados han aumentado. Eso varía de país en país. Sí. Pero en el caso de la República Dominicana, decía Siriaco que primero tenemos un alto crecimiento, es decir, no ha sido un impedimento para tener la tasa de crecimiento económico más alta de América Latina, lo cual es cierto. Es decir, no ha sido esta realidad lo que ha impedido inversión. Somos uno de los líderes en inversión nacional e internacional o extranjera, a nivel de la región del Caribe y del conjunto de América Latina en porcentaje del PIB. Porque si en monto absoluto no nos podemos comparar con México, claro, o con Brasil, por ejemplo. El empleo en la República Dominicana, si bien hay un alto grado de más o menos la mitad del empleo es informal, eso es común a todos los países de América Latina. No es que nosotros tenemos una particularidad, claro, de tener un desempleo gigante. Aquí estoy viendo que la OIT cifra el total de trabajadores en informalidad en América Latina. Este es un documento de septiembre de 2018, claro, en 140 millones de trabajadores en toda América Latina y el Caribe. Y la región de América Latina registró un episodio de formalización de empleo en años recientes que mejoró las condiciones laborales de unos 39 millones de trabajadores, pero aún así queda mucho por hacer para conseguir bajar la elevada tasa de informalidad que actualmente en toda América Latina ronda un 53%. Eso te iba a decir, claro, que más o menos según los datos de la OIT. Los países de América Latina. Algunos un poco más altos, otros un poco más bajos, pero anda en torno a ese 50 y algo % de la población económicamente activa. Entonces, lo que está muy retrasado
en el caso de la República Dominicana, son los derechos de los trabajadores. Mira, yo tengo aquí una cifra de la OCDE sobre ¿qué pasó? Se me empantanó aquí está. Primero tiene cuatro cifras, que son el porcentaje, la presión fiscal, que llamamos aquí, todos los impuestos sobre el PIB en el 2017, los impuestos sobre bienes y servicios sobre el PIB en el 2017, los impuestos a los ingresos y beneficios como porcentaje del PIB en el 2017 y las contribuciones a la seguridad social como porcentaje del PIB en el 2017. Bueno, resulta la media de la OCDE de la presión fiscal es de 34.2. Los impuestos sobre los bienes y servicios como porcentaje del PIB es un 11% en los países de la OCDE. Y los impuestos sobre ingresos y beneficios es 11.3%. Y las contribuciones a la seguridad social son un 9.2%. Pero eso tiene que ver mucho con la informalidad, Julio. Espera, voy. No he terminado la lógica. Eso es la OCDE. Cuando tomamos América Latina, tenemos que, por ejemplo, el país que tiene la tasa de presión fiscal más alta es Brasil, con 32.2%. El país que tiene la tasa de impuestos sobre bienes y servicios más alta de todo es Barbados, con 18.6%. El país que tiene la tasa de impuestos sobre ingresos y beneficios y profits, beneficios, es Trinidad y Tobago, que tiene 10.9%. Y el país que tiene la tasa de contribuciones sobre el PIB más alta de América Latina es Uruguay, con 9.7%. ¿Cuál es el que la tiene más baja? La República Dominicana. 0.1%. Así es. Wow. Así es. No hay un solo país que esté por debajo del 1%. Sí, es mucho. Chile tiene 1.5%, Colombia tiene 1.4%, Perú tiene 2%, pero tiene Costa Rica con 8.1%. Eso te está diciendo sociedades con una altísima cohesión social, Uruguay, por ejemplo, con una altísima estabilidad política y social. Como esas contribuciones a la seguridad social inciden. Uruguay 9.7%, Costa Rica 8.1%. Panamá 5.8%, que siempre lo comparamos en algunas cosas con Panamá, pero ahí no nos comparamos. De hecho, Guatemala, que es el que tiene la presión fiscal más baja, en contribución a la seguridad social tiene 2.1%, y Paraguay, que es el segundo con la presión fiscal más baja, tiene 3.7%. Nosotros, que somos el tercero, tenemos 0.1%. Es muy poco. Yo no sé de qué es que hablan aquí, que las contribuciones a la seguridad social está acabando con el... Bueno, por lo menos eso dice la OCDE. Si hay alguien que tiene un dato diferente al de la OCDE, que lo presente y que se discuta. Tú sabes, Julio, que en realidad lo que ha habido es un proceso aquí de transferencia de renta del trabajador al empresario. Así es. Esa es la realidad, es así, Mónica. Porque cuando tú observas el salario real en la República Dominicana, todavía no se ha recuperado desde 1996. No, al contrario. La productividad ha aumentado. Y la productividad se ha incrementado. Oye, y no solamente la productividad laboral, ojo con eso, porque el empresario te dice, no, es que hay otra productividad que es inobservable, que es la productividad total de los factores. Y eso es más complicado el cálculo, porque hay que hacer modelos econométricos. Nosotros lo hicimos. Nosotros, por ejemplo, yo pongo a mis alumnos todos los años, desde el año, y tenemos datos del 1950 hasta la fecha, y lo vamos actualizando. La productividad total de los factores por sectores y global, y la productividad laboral global y por sectores. Y en todos los escenarios aquí la productividad se ha incrementado. Hoy sale en los periódicos de circulación nacional
un estudio que hizo la Asociación de Industria de la República Dominicana, donde habla que la productividad del sector de la industria se ha incrementado en los últimos años. Es decir, y eso no se toma en consideración a la hora, o sea, explícitamente a la hora de tú negociar un salario mínimo en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ya como la inflación en la República Dominicana se ha controlado, tenemos tasa de inflación que 2%, 3%, y cuando tú sumas la inflación acumulada, prácticamente... El año pasado 1.2. Sí, 1.2. Entonces, cuando tú sumas los 3 últimos años, así, te va a dar un porcentaje de ajuste, de indexación al salario, que es mínimo. Entonces, pero nunca, generalmente, en el Código Laboral no está explícito lo que es el código, la productividad. Tú vas, por ejemplo, a cualquier, el Banco de España, que hace estudios, o el Banco Central, el Banco de Europa, y encuentra siempre los datos sobre los costos unitarios, que son los costos salariales, porque eso es un indicio de que le permite siempre a los trabajadores las negociaciones, al empresario, y tú observas ahí. Entonces, en la República Dominicana ha habido una caída brutal de los costos unitarios, es decir, los costos del salario. Y eso, en cierta manera, ¿a quién beneficia? Beneficia realmente a los empresarios. Al empresario. Entonces, no es que uno está criticando, es que los datos indican que este ha sido una economía que le ha permitido a ellos generar un proceso importante de acumulación, y en parte eso se debe al crecimiento de la economía dominicana. Y la productividad de los trabajadores. Entonces, yo creo... que pocos han sacado de ese... Sin embargo, los empresarios se quejan que hay una mano de obra muy mal calificada. Tú dices que ha aumentado la productividad del trabajador, entonces no es cierto esto. Los trabajadores entonces están, vamos a decir, poniendo al día en su oficio. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas versus las grandes? Quizás hay una polarización también. Los pequeños ganan muy poco y los más especializados ganan mucho. ¿Cuál es tu diagnóstico? No, por eso entendemos, por eso es que debe haber un elemento diferenciado y un tratamiento especial, como se ha venido haciendo, que es correcto. Tú decirle, mira, vamos a crear un régimen simplificado de tributación para aquellas empresas que tienen, ventas hasta 8 millones de pesos. Perfecto, eso es correcto, porque no es lo mismo el tratamiento que tú le debes dar a una pequeña empresa que a una gran empresa. Lo mismo, yo digo, con la cesantía, porque los impactos son totalmente diferentes en términos de flujo de caja. Inclusive, yo pienso que esa idea que vimos anteriormente, es posible transferir el costo de la cesantía individual a un organismo que lo administre colectivamente. Claro. Pero con contribución. Con contribución, correcto. Pero no sin contribución. No, porque si tú lo que quieres es coger un fondo que existe. Porque eso está ahí ya. Para riesgos laborales, claro. y arriba de eso meterle la cesantía. Ahí. Porque no es que sobra para riesgos laborales, es simplemente que está para eso. Y tú acabas de mencionar que hay muchos trabajadores que no están beneficiándose dentro de este plan. Lo que hay que hacer es ampliar esa cobertura o hacerla universal totalmente. Claro. Pero ahora, si tú me dices, señor empresario, mire, usted va a aportar 0,75 y el trabajador va a aportar 0,25 anualmente para el fondo de cesantía. Probablemente, yo no he hecho estudios actuariales, claro. Eso es un wishful thinking. Sí, claro, así es. Pero probablemente esa figura y ese fondo específico, como pasó con el fondo de la ARL, de la Administradora de Riesgos Laborales, se fue nutriendo, y la gente ni cuenta se dio, y cuando venimos a ver 30.000 millones. Así es. Claro, y Ciriaco, en estos estudios que ustedes han hecho como casa de estudios, ¿tienen algún indicador sobre, por ejemplo, las empresas pequeñas que quiebran en nuestro país, ya que se dice que tienen mucha carga fiscal, y de hecho el mismo gobierno está haciendo estas facilidades para que puedan progresar y formalizarse las que no están formalizadas? Nosotros como academia no hemos hecho estudios, pero sí el Estado Dominicano, el gobierno a través de la Oficina Nacional de Estadística, creo que la encuesta que hizo de Nogal 2015, se trabajó un módulo de micro y pequeñas empresas, creo que, no sé si fue la profesora Marina Ortiz que trabajó hizo ese trabajo, y ahí sí, tradicionalmente se ve que la tasa de mortalidad o mortandad de las pequeñas empresas son
son muy altas, por muchas razones, ¿sabes? Por razones incluso de que muchas son informales, no tienen capacidad, por ejemplo, de financiamiento, y el Estado y el gobierno lo sabe, y por eso es que pienso yo, viene con toda esta medida dirigida precisamente a ese sector para que sea mucho más estable, y se han creado fuentes de financiación para precisamente las pequeñas y medianas empresas. Las universidades, conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio, están creando los centros pymes como una forma de darle asesoría precisamente a ese sector. La universidad, por ejemplo, forma parte de ese proyecto. Tenemos un centro pymes en la sede, tenemos un centro pymes en Atomayor, se abrió un centro pymes se va a aperturar uno en San Juan y otro se aperturó en Mao. Cualquier persona que quiera poner una empresa o que quiera formalizarse puede ir a estos centros y gratuitamente se le da toda la asesoría, incluso se le lleva de la mano, se le da capacitación. Todo eso es un proyecto que el ministerio lo está haciendo con las universidades, no solamente la UAS, creo que está la UNFU, está UNIBE y otras universidades a nivel nacional. Vámonos a la pausa entonces y continuamos en el próximo segmento. Bien, amigos, continuamos esta conversación con Antonio Siriaco sobre competitividad de la economía dominicana, productividad, pasivos laborales, cesantía, etcétera. Tú sabes que yo quería comentar, no quería que terminara el programa sin comentarte algo que me llamó mucho la atención. Creo que fue la semana pasada. Sí. Ustedes como facultad, como Departamento de Economía, no sé cómo que... Como facultad. Como facultad, pero lo reflejaron como Departamento de Economía los medios. Sí, y instituto, porque es lo mismo, hay un instituto de investigación y la Escuela de Economía que siempre hacen... Ustedes hicieron una rueda de prensa, comunicaron una serie de hallazgos que ustedes habían hecho. Y yo lo comenté en un programa de televisión que me parecía muy interesante que los centros académicos del país que tengan facultades o departamentos de economía participen en el debate. Creo que recientemente INTEC hizo algo sobre la deuda pública. Correcto. La Pucamaima también hizo algo sobre temas económicos, ha hecho muchas intervenciones. No sé qué otras facultades de economía existen, además, no sé si la UNFU. No, la UNFU no tiene. La UNFU no tiene. Sí, no tiene. Solo existen 3. Y creo que la Católica de Santo Domingo, que tiene la carrera de economía, solamente 4. La Pucamaima no. Sí, el Pucamaima, Puca, UNIBE, INTEC, la UAS y la Católica de Santo Domingo. ¿Y UNIBE no? No, UNIBE no lo tiene. Bueno, pero no importa, si también hay otras áreas que tienen que ver con clima de negocios, etcétera. Sí, la hay. Y ustedes hicieron una información que a mí me llamó mucho la atención, y era que el PIB ustedes preveían que tuviera un decrecimiento para el año 2023 a 4.4. Y yo me preguntaba, ¿cómo se puede hacer una proyección a 4 años? Regularmente, y casi en todos los casos, los órganos internacionales como la OCDE, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, o los organismos regionales como el BID, el Banco Africano, el Banco Europeo de Desarrollo, etcétera, el asiático, hacen proyecciones a un año, o de un año iniciando un año el siguiente. Pero ¿cómo ustedes pueden prever que la economía dominicana en el año 2023 tendrá un crecimiento de 4.4, que dentro de lo que se llama el potencial de crecimiento, que ha sido establecido por el Banco Central en un 5%,
estaría por debajo de ese potencial de crecimiento. ¿Cómo se produjo eso? No, mira, ese trabajo que lo hizo el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, allá encabezada por el maestro Juan de Rosario, hizo una proyección partiendo de una serie de parámetros y comportamientos de la economía y evidentemente tomando en consideración una serie de parámetros como el hecho de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Todo eso es un elemento importante que ralentiza, vamos a decir, y que impacta y que tiene repercusiones también en la República Dominicana como un país abierto, un país con cierto nivel de formalización con esas dos naciones. Y tomando también en consideración otros elementos, en el caso, por ejemplo, de Europa, que ha habido un proceso de desaceleración de la principal economía, en este caso de Alemania. Entonces, uno hace esos escenarios, ¿verdad? Partiendo de una situación, vamos a decir, como decimos los economistas, ceteris paribus. Pero obviamente uno sabe que el mundo de hoy es un mundo que tú no puedes hacer predicciones muchas veces tan largas porque es muy cambiante. Pero eso es un escenario, evidentemente, quizás un escenario que podría ser el menos probable. Por eso uno establece cierto nivel de probabilidad y escenario 1, escenario 2. Se hizo varios escenarios en ese sentido. Eso fue uno de ellos. Otros donde precisamente hay una solución al problema y al impasse que tiene hoy en día Trump con China, que quizás lo más probable, uno dice, bueno, pero eso es un escenario que está ahí. Y ahí, obviamente, la tasa de crecimiento te va a dar diferentes. Fueron diferentes escenarios. Fue un documento que se lo puedo incluso enviar, de alrededor de más de 25 páginas, pero sencillamente con diferentes variables. Con diferentes variables y diferentes modelos. Sí, siempre la economía... Sí, me gustaría verlo, porque a mí me sorprendió la distancia. Claro. Porque el escenario es muy largo, muy prolongado, pero sencillamente como esto es muy cambiante, siempre uno trata de ver qué puede ocurrir. ¿Cuáles son las proyecciones para el año que viene? No, el año que viene nosotros estimamos que la economía termine creciendo alrededor de un 5.1%. ¿Este año? No, el próximo año. El próximo año. 2020. Sí, 2020. Si se sigue ¿Cómo impactará el año eleccionario? Ese escenario, es correcto. Si se sigue un escenario con un proceso de elección. Años, ese año de elecciones, hay una especie de ralentización de las inversiones. Y la gente siempre tiene un compás. Sobre todo dependiendo de la incertidumbre o no que haya, porque si hay incertidumbre en cuanto al resultado electoral y las políticas económicas que plantea, diríamos, él o los candidatos punteros son predecibles. Ha habido periodos también que se ha mantenido la economía creciendo. Pero siempre hay un poquito de bajo o ha habido que no. Pero siempre hay un compás de espera, muchas veces, dependiendo del escenario, de la inversión privada. Eso era muy tradicional. Entonces. Eso era muy tradicional, diríamos, antes del siglo XXI, en los años 90, los años 80, quizás en las primeras elecciones 2004, 2008. 2008 yo no creo que cuando la institucionalidad se mantiene no debería de pasar eso. O sea que entonces estamos creciendo en institucionalidad, porque en realidad los países menos desarrollados es en lo que pasa eso. Pero de que depende tanto de la economía. Sí, pero hay un efecto, lo que yo digo creo que en nuestro país lo hay, pero según tú dices, el impacto va minorando. No, pero eso va a depender mucho, es cierto. O sea, hay instituciones ya muy establecidas, que no hay esos sobresaltos pero hay características muy particulares. Por ejemplo, ahora tú encuentras que dentro del mismo partido de gobierno hay diferencias importantes, ¿no? Sí. Que eso no era algo común, vamos a decir. Y esa situación, por ejemplo, en el caso del presidente de la República, tú no sabes si verdaderamente el presidente de la República va a ser un candidato o qué va a ocurrir allí. Por otro lado está, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández, y estoy hablando de ellos dos porque
conforman el partido más grande. Y que sea el interés y la atención se ha transferido a lo que antes era de un partido a otro, claro, al mismo partido. Al mismo partido. Entonces genera cierto nivel de incertidumbre, la gente, ¿verdad?, está en un compás de espera. Todo eso son elementos que hacen, en cierta manera, que el ciclo político electoral sea mucho más, vamos a decir, brusco o menos brusco. ¿Cómo tú evaluarías, Ciriaco, eso que tú mismo has descrito, de que la tensión electoral, en vez de estar en varios partidos, esté dentro del mismo partido de gobierno en distintos candidatos? ¿Eso es bueno o es malo? No, yo creo que por el tamaño del partido, que es obviamente el más grande, eso genera una mayor incertidumbre. Y ante una situación en la cual son dos grupos que tienen igual poder, entonces tú no sabes ahí sencillamente cómo eso puede terminar. Y parece que la situación se puede en cierta manera tensar, y eso a uno le da cierto nivel, cierto temor, porque si el poder estuviese más, vamos a decir, regado, pero está muy concentrado. Y eso es un elemento que yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque en un momento determinado eso puede generar un nivel de ralentización mínimo de la economía dominicana. Y el efecto político electoral, que yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bueno, y para terminar con este tema de la modificación del Código Laboral, Ciriaco, ¿cuáles son las expectativas de ustedes como de universidad y tú como economista de cuáles van a ser las negociaciones que se van a dar con los empresarios y los sindicatos y los trabajadores? ¿Por qué el empresariado, en cuestión ya hablando específicamente del sueldo mínimo, que es uno de los focos? Yo creo que el sueldo mínimo y pasantía son aquí los focos, claro, de los trabajadores. Cesantía. Sí, cesantía. De los trabajadores. Bueno, ¿cuál va a ser la propuesta de los trabajadores y del empresariado? ¿Y por qué no han puesto sobre la mesa, bueno, podemos aumentar un 20%, un 15%, un 2%? Y los trabajadores mismos han dicho qué va a pasar con eso. Yo creo lo siguiente. Yo creo que si tú analizas todo esto en función del tiempo, yo creo que los mejores trabajadores para fines de negociación lo han tenido los empresarios dominicanos. Y eso hay que decirlo, porque yo creo que los trabajadores en la República Dominicana al final han sido sumamente prudentes, y eso ha permitido, a pesar de todo, cierta paz laboral durante un periodo muy largo, y por eso la República Dominicana ha tenido un ciclo político, económico bastante favorable al margen de esos son los intangibles, y yo creo que al final se va a llegar a un acuerdo. Yo creo que el tema de la cesantía es un tema que no ha impedido que la República Dominicana sea el país que más crezca en América Latina. Entonces, yo me pregunto, ¿y cuál es el problema entonces? Porque, ¿para qué tú flexibilizas el mercado laboral? ¿Para qué en España se flexibilizó el mercado laboral? Bueno, para salir de una crisis. Eso abarata el empleo, y eso hace esa es la teoría, ¿no? Y eso hace que el empresario contrate a más personas y se cree más empleo. Y eso fue lo que hizo Rajoy. Y en cierta manera le dio resultado, porque a partir España sale de un ciclo muy bajito y la economía creció muchísimo. Claro, de crisis. De 30% de desempleo bajó a 18%. Claro, tampoco es. Claro, pero lo que te quiero decir, 18 es muy alto. Y con contratos basura. Claro, o sea, flexibilizó mucho el mercado de trabajo, abarató mucho realmente el empleo. Y eso lo hizo España porque estaba en una crisis bastante, y además una concepción, pero en la República Dominicana, ¿qué ha ocurrido? Ahora mismo la tasa de desempleo oficial, que es la tasa de desempleo abierta, le dice que es 5,6 o 5,7. O sea, una tasa de desempleo, si tú dices, bueno, ¿cuál es el problema? Se está creando empleo. Entonces, ¿para qué hacer modificaciones al mercado de trabajo? Oye, cuando tú analizas las economías, la mayoría de las modificaciones que se han hecho al mercado de trabajo es para crear empleo. Y esta economía en la República Dominicana, según datos oficiales,
es una de las economías que durante los últimos años ha creado una cantidad importante de empleo. Siriaco, Incluso, déjame decirte lo siguiente, el Banco Central publicó recientemente un trabajo donde habla de que el empleo formal en la República Dominicana ha mejorado. Oye bien, entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Estamos en el mejor de los mundos? Entonces, hemos crecido con cesantía o con un mercado de trabajo, vamos a decir que no es tan flexible. ¿Para qué tú vas a flexibilizar más? ¿No? Te voy a decir una cosa. ¿Cuántos empleos hay en la República Dominicana que son empleos por cuenta propia? Más de 1 millón. Entonces, al final, aquí ha habido una especie de, generalmente, de individualización del trabajo. De individualización del trabajo, que si viene algún proceso de transformación, vamos a decir tecnológica, ya nosotros lo hemos descontado por adelantado. Porque ¿qué está ocurriendo con el cambio tecnológico en los países desarrollados? ¿Qué están sustituyendo mano de obra? Y están haciendo que el empleo sea mucho más individual. Pero ya en la República Dominicana nosotros les contamos eso. Aquí hay 1 millón, más de 1 millón de cuentapropistas. Sí. Entonces el impacto que va a tener aquí las transformaciones del mundo tecnológico, ya nosotros lo hemos descontado en parte. Siriaco, antes de que se nos acabe el tiempo, que ya nos queda 1 minuto o 2, hay una parte que los empresarios se quejan y es verdad que quizás es mínima, pero existe, y son estos trabajadores que demandan en la Secretaría de Trabajo a sus patronos diciendo que han trabajado en esa empresa y que se le deben sus prestaciones, y es mentira. Nunca han pisado esa empresa. El código contempla eso. Sí, no, pero es fraude ya. Terrorismo judicial. Sí, pero todo eso yo creo que ha venido. Pero eso no se deriva del código. No, es verdad, como tú dices, terrorismo judicial. No, y además que esos no son los casos más generalizados. Muchas veces los empresarios, pero esos no son los casos más generalizados. Todo lo contrario. Yo creo que los empresarios aquí han gozado de una paz laboral muy buena. Y por eso la economía ha crecido, y por eso la economía, en cierta manera, crea empleo tanto formales como informales, y también recibe mucha inversión extranjera. Yo creo que eso depende mucho de todo un régimen institucional y laboral que es favorable precisamente al empleado. O sea que tus predicciones y como estudioso de la economía y de lo social son positivas. Exactamente. Totalmente positivas. Yo creo que el Código Laboral hasta ahora ha sido un Código Laboral que ha permitido en la República Dominicana una paz laboral importante, que yo creo que eso es un activo que los empresarios tienen que preservar. Siriaco, gracias. Se nos acabó el tiempo. Tú eres un estudioso que siempre nos gusta tenerte cerca para, bueno, ahora que van a sacar algunos informes como Facultad de Economía y Ciencias Sociales, te tendremos de nuevo por aquí. A ustedes, gracias amigos por sintonizarnos. Hasta la próxima.